libro del Génesis, en las Sagradas Escrituras, se narra la creación del ser humano. Dios creó al primer hombre, Adán, formado de barro y vuelto a la vida con una exhalación divina, esculpido a su imagen y semejanza. Poco después, Dios tomó una costilla de Adán y formó a la primera mujer, Eva. Este es el mito del origen del ser humano, según la tradición judeocristiana, y este mito fue considerado verdadero por siglos. La tradición judeocristiana nos habla de la explicación bíblica, de que la tierra se creó en una semana, la tierra y todo el universo en una semana, se crearon en una secuencia animales, plantas, hasta que se creó el ser humano, etc. Y cada religión tiene su explicación. Hasta que el 24 de noviembre de 1859, el biólogo Charles Darwin publicó la primera edición de El origen de las especies por medio de la selección natural. Demuestra científicamente que todos los seres vivos han surgido de otros seres vivos en un proceso que él llama selección natural. Darwin, con la teoría de la evolución, muestra, además de la propia explicación de cómo la vida surge en la Tierra y cómo se diversifica y cómo se adapta a cada ambiente los seres vivos, también demuestra que no requerimos de ninguna explicación sobrenatural, que no requerimos de las religiones para explicar la naturaleza. Según Darwin, el ser humano no es más que una especie animal entre otras especies animales, emparentado con una larga línea de ancestros mamíferos del orden de los primates. No es un animal especial, es uno más entre todos los animales. Darwin hablaba de la evolución como descendencia con modificación. Entonces, entender la transformación de una especie que pudo haber sido o Australopithecus afarensis o alguna muy cercana, da lugar a Homo, al género Homo, y luego Homo se diversifica en distintas especies. Pero me gusta mucho cómo pusimos en esta sala esta pareja, porque para la gente en general, pero particularmente niños y niñas, entienden muy rápido esa idea de que cada generación va cambiando un poco y la selección natural va construyendo nuevas especies. La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez ha destacado en diversos ámbitos de la vida científica y académica de México, tanto como investigadora de la historia, la filosofía y la enseñanza de la biología evolutiva y de la educación en general, con una obra original y sobresaliente en estos campos. En la UNAM ha sido directora general del posgrado, secretaria de Desarrollo Institucional y directora de la Facultad de Ciencias. En el ámbito científico, ha sido presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia y actualmente es titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Rosaura Ruiz Gutiérrez nació el 7 de julio de 1950 en la Ciudad de México. Cuando tenía 5 años, la familia se muda a Acapulco. Ese año lo viví y muy frecuentemente íbamos, allá tenía familia. Y esa belleza del mar siempre me fascinó. Incluso mi primera idea era ser bióloga marina. Poco más de un año duró la aventura costera. Vuelven a la Ciudad de México a continuar sus estudios básicos. A inicio de los años 60, formó parte de un excepcional proyecto piloto de educación en la secundaria número 18. Y además, la parte del programa piloto de la Secretaría de Educación Pública era que tuviéramos un desarrollo cultural importante, de manera que nos llevaban a Bellas Artes, nos llevaban a salas de conciertos, a teatro, nos llevaban en camiones que seguramente la escuela alquilaba porque no los teníamos, pero nos llevaban a deportivos también para hacer gimnasia o lo que cada quien quisiera. Yo estaba en atletismo. Estudió su educación media superior en la Preparatoria 4 de la UNAM. En 1966 vivió un movimiento de huelga estudiantil que desembocó en la renuncia forzada del prominente cardiólogo Ignacio Chávez y la llegada a la rectoría del ingeniero Javier Barros Sierra. Fue en ese movimiento que los estudiantes de la Preparatoria de la UNAM ganaron el pase reglamentado
lo que ya benefició a la joven Rosaura Ruiz. Ahí ya tenía dudas de si estudiar medicina, estudiar veterinaria o estudiar biología. Lo que me inclinó hacia la biología, era mi área, en eso sí estoy segura, pero lo que me inclinó hacia la biología fue mi maestro de biología, un doctor Lecuona, era médico. Era un médico que no era un médico típico porque tenía una cultura biológica muy amplia, también de evolución. Recuerdo bastante bien que él nos habló de Darwin así en general y nos habló de una manera mucho más cuidadosa de genética, y particularmente de un descubrimiento en ese tiempo todavía reciente. Estoy hablando del modelo de DNA, de la molécula de la vida, de la molécula de la herencia, que se planteó la estructura en 53 por Watson y Crick, y yo estoy hablando del 68, que este maestro enseñándonos un conocimiento reciente. Es que esta parte es importante, lo que tarda el conocimiento que se descubre entre los científicos o los humanistas y llega a la escuela, no es inmediato, tarda. Y en este caso considero un tiempo casi récord que ya en mi preparatoria se estuviera explicando cómo era la molécula que explica la herencia, la molécula que constituye los genes, el DNA. Y eso me encantó, entender eso. No sé si lo entendí muy bien en ese momento, por supuesto, pero el maestro era muy bueno y nos explicó cómo se hereda, cómo se constituyen los genes, cuál es la estructura del DNA. Y eso creo que me dejó marcada. Y entonces fue que cuando me dijeron, a ver, chicos de la preparatoria, ¿a dónde se van a ir? Y entonces yo escogí la Facultad de Ciencias, decidí biología. En tercer año de preparatoria, Rosaura Ruiz va a vivir otro movimiento político de gran trascendencia para el país. El movimiento estudiantil de 1968. Fue un movimiento muy festivo, muy alegre, así empezó. Empezó con un drama de un ataque a nuestra preparatoria 1, con un bazucazo del ejército, etcétera. Empezó de una manera terrible, con represión desde el primer momento. Pero al mismo tiempo, los jóvenes teníamos nuestras reuniones, también oíamos la música de los Beatles, de los Rolling Stones, etcétera. Nos divertíamos y luchábamos. Te imaginarás cómo lo recuerdo de vivido, porque además lo hemos repasado, una historia tan importante de México. Me subía a los camiones y del grupo que iba yo, de la brigada que yo encabezaba, yo era la que hablaba. O sea, siempre me acuerdo empezar Pueblo de México, eso me encanta, y les explicábamos por qué estábamos en movimiento y la gente nos súper apoyaba. Y llevábamos nuestro bote para las colectas porque había gastos que hacer para hacer los volantes, para que se preparara la comida para los chicos que se quedaban, que eran sobre todo hombres, que se quedaban a dormir en la preparatoria, que ahí vivían cuidando la preparatoria, que no la tomaran las autoridades gubernamentales, etcétera. Mis papás me dejaban ir hasta que se puso más dura ya la represión. Mataron a un vecino mío, estudiaba medicina. Me acuerdo haber ido a su sepelio, fue un drama espantoso de conocer a la mamá, de ver el drama de perder un hijo. Todo esto fue muy tremendo para mí, terminó de una manera terrible. Muchos jóvenes se fueron a la guerrilla, algunos por supuesto a la cárcel, otros regresamos a la escuela con una gran depresión, con una gran derrota, pero también pensando, yo creo que de ahí nos marcó la vida a nuestra generación, fue seguir siempre luchando porque en México hubiera condiciones de mayor democracia, de libertades en todos los sentidos, de las preferencias religiosas, sexuales, políticas, etcétera, la libertad de manifestación, la libertad de prensa, todo ello, y por supuesto también en contra de la desigualdad económica, que es algo que todavía le debemos a este país, porque sí, sin duda hay una mucho mayor libertad en todos los sentidos, pero también una mucho mayor desigualdad social, ¿no? Que eso es algo pendiente en lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Ingresa a la Facultad de Ciencias,
que pese a la represión sigue en plena ebullición política. En 1971 le toca vivir la matanza del Jueves de Corpus, el 10 de junio, mejor conocida como el Halconazo. Eso fue terrible, también fue una represión, hubo muertos por los asesinados por los halcones de Echeverría. Esa es otra experiencia que yo tuve, y ahí tuve un papel más protagónico, participé, o sea, representaba mi facultad, era parte de un comité de todos de universitarios, donde yo era la que representaba la Facultad de Ciencias. Ahí ya fui mucho más protagonista, digamos, del movimiento, ¿no? Tuvo maestros muy destacados en la Facultad de Ciencias, como el parasitólogo Rafael Lamotte Argumedo, el biólogo Alfredo Barrera Marín o el ecólogo Sergio Guevara Sada. Se titula como bióloga el 17 de noviembre de 1977, con una tesis en ornitología sobre el Quiscalus mexicano, mejor conocido como el zanate. Así le llamé, biología del zanate, en conjunto con mi director de tesis, el maestro Carlos Juárez. La hice en un año, efectivamente, como me dijo el doctor Alfredo Barrera, fue una tesis corta, estudiando cómo se reproducen, la biología, qué comen, dónde viven, etc. En 1984 se titula del doctorado con la tesis Positivismo y Evolución, Introducción al Darwinismo en México. El doctorado ya lo hice con un filósofo de la ciencia, el doctor Santiago Ramírez, y con un biólogo que ahora es un ecólogo muy famoso a nivel internacional, Rodolfo Dirso. Ellos fueron mis directores de tesis. Su tesis obtiene en 1984 el primer lugar en el concurso de tesis doctorales de historia, ADILAC. Se publica exitosamente en 1987 y cuenta con una segunda edición en 1991. A la par, por sus estudios de doctorado, obtiene la medalla Gavino Barreda, la más alta distinción universitaria al mérito estudiantil. En 1987 va a fundar el Laboratorio de Historia de la Biología de la Facultad de Ciencias. Soy su fundadora con sus colaboradores, porque lo que dijimos es que deberíamos hacer ciencia y filosofía de la ciencia desde la Facultad de Ciencias. Esto lo inicia Santiago Ramírez, hablando sobre todo de filosofía e historia de las matemáticas. Él, te decía, fue mi director de tesis de doctorado, pero fue una idea que se originó con él y el grupo de la gente que él formó, varios filósofos, historiadores de las matemáticas, de la física y de la biología. Y lo que pensamos es que ya había filosofía de la ciencia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en la Facultad de Filosofía. Ya había historia de la ciencia también en esas instituciones universitarias, pero decíamos, pero es distinto un enfoque de la historia y la filosofía de la ciencia desde la ciencia. Ese es nuestro tema, ¿no? Es decir, los científicos tenemos también que hacer historia y filosofía de la ciencia, y naturalmente tenemos enfoques distintos de los que tienen los historiadores y filósofos de la ciencia. Es historia y filosofía desde la ciencia, con una formación científica muy fuerte, ¿no? En este caso, siendo biólogos, físicos o matemáticos, con una formación del alto nivel que da la Facultad de Ciencias. Su brillante carrera académica inicia con clases de asignatura que imparte en la Facultad de Ciencias desde 1973. Gana su titularidad como profesora de carrera en 1987. Desde entonces imparte clases de forma ininterrumpida, por lo que ha formado a decenas de generaciones de científicos mexicanos y desde la facultad una destacada promotora de la investigación científica. De hecho, a partir de los 70s es que se empieza a promover fuertemente que haya investigación en la facultad. La idea anterior es que la investigación se hacía en los institutos y los investigadores de los institutos daban clase en la facultad, pero no había investigación en la facultad. Entonces empieza a ser con gente como Sergio Guevara, que empieza la investigación en ecología, se empieza a hacer investigación en biología molecular, en bioquímica, la doctora Ani Pardo empieza a hacer investigación en bioquímica, Jaime Martínez Medellín introduce la biología molecular a la facultad, pero ¿me entiendes? Esos profesores, Montserrat Gispert,
una extraordinaria investigadora en etnociencias, particularmente etnobiología. En fin, empiezan ellos, estas personas, Judith Márquez, a hacer investigación en la facultad. ¿Me entienden? Ya no dependemos solo de los investigadores de institutos, sino que tenemos nuestra propia investigación. Eso es en los 70s. Y entonces, en ese ambiente es en el que yo ya me estoy formando como profesora y también con un interés en la investigación. Este interés, tanto en la formación de nuevos cuadros científicos como en la investigación científica, se profundizará cuando en 1988 se vuelve coordinadora del posgrado en Enseñanza e Historia de la Biología y en 1989 coordinadora del posgrado en Biología de la Facultad de Ciencias, que va a ostentar hasta 1991. Al tiempo que inicia una copiosa producción de literatura científica en su área de investigación, en el área de la educación y en artículos de divulgación que se cuentan por decenas en toda la década de los 90 y hasta la fecha. En 1993 obtiene la Cátedra Patrimonial de Excelencia, nivel 3 del CONACYT, para elaborar en coautoría con F.J. Ayala el libro El método en las ciencias, epistemología y darwinismo, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1998. El 20 de abril de 1999, los estudiantes universitarios inician un movimiento de huelga que paraliza a la UNAM frente a la posición del rector Barnés de Castro de modificar el Reglamento General de Pagos. Pues siempre hay esa idea que a mí me parece muy equivocada de pensar que los estudiantes van a contribuir de manera importante al financiamiento de las universidades. Mira, la situación de México no da para eso. Los jóvenes, sus papás en general, no tienen los grandes empleos, los grandes salarios para pagar una universidad. Una universidad es algo costoso. Una universidad requiere de muchos recursos, sobre todo instituciones como la UNAM, que tienen al equipo, a la parte de investigación más consolidada del país, es muy cara. No va a ayudar el que tú les cobres a los estudiantes unas cuotas, pues más bien se podrían hacer simbólicas, no tienen sentido. Esa ha sido mi posición siempre. La huelga se extendió 9 meses. La UNAM inició el nuevo milenio en huelga, pero se levantó de la mano del rector Juan Ramón de la Fuente. Justamente en el año 2000, la doctora Rosaura Ruiz es nombrada directora de estudios de posgrado de toda la UNAM, cargo que ocupó hasta el año 2003. Simultáneamente, y en el mismo periodo, funge como la presidenta del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, AC, la COMEPO. Hoy sabemos profesionalmente cómo formar a un investigador. Y un investigador se forma claramente con una licenciatura en ciencias, pero también con un posgrado. Puede ser maestría y doctorado, pero incluso hoy, para completar la formación de un nuevo investigador, hay que hacer estancias postdoctorales. Fíjate, o sea, se ha cambiado mucho la forma en la que se forman a los científicos. En todo el mundo hoy se forman por supuesto, con doctorados, te digo, para hacer investigación, y también se incluyen estancias postdoctorales, de manera que además de que terminas tu doctorado en un área de la biología, de la física, de la geología, de la astronomía, además te piden que hagas estancias postdoctorales, de preferencia en universidades distintas a la donde estudiaste el doctorado, para que tengas una visión de la ciencia mucho más completa, de la que se hace en tu país, pero de la que se hace en otros países, ¿no? Te estoy hablando del mundo, no nada más de la UNAM. Así se forma un investigador ahora. Sus trabajos escritos tienen gran reconocimiento. En 2004 gana el premio José Antonio Alzate por mejor artículo de difusión, las ideas biogeográficas y su presencia en una revista mexicana, La Naturaleza. Un año después, el premio Alfonso Robinson Burs en Educación Médica, por la coautoría del trabajo Competencias académicas de los tutores del programa de doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM. En 2004, es nombrada titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, cargo fundamental para la superación académica permanente de la institución. En la primera década del nuevo milenio,
tiene una muy destacada participación en la Academia Mexicana de Ciencias. Es secretaria en el periodo 2003-2005, vicepresidenta en el periodo 2005-2008 y presidenta en el periodo 2008-2010. Fue la primera mujer en ostentar la presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias. Sigue habiendo poca presencia de mujeres en puestos de dirección, por ejemplo. Me parece muy importante que cada vez haya más mujeres que quieran estos puestos, que los logren y que se les apoye para que los logren. Te quiero decir que hay esta desigualdad y a veces también hay falta de interés en algunas mujeres, de que no quieren ser directoras o no quieren tener cargos de dirección. Me parece que hay que promoverlos, hay que insistir en que ellas se incorporen, hay que apoyarlas y que también se atrevan. Necesitamos hacer programas para estimular que más mujeres se integren a estas áreas donde hay un rezago femenino, digamos. Hay un rezago en el número de físicas, matemáticas y de las ingenieras de todas las áreas de esta disciplina. En 2010 es nombrada directora de la Facultad de Ciencias, cargo que ostenta hasta el año 2017. La facultad, pues para mí es lo más maravilloso que he vivido. Es increíble, por lo que te digo, es una escuela con un interés académico muy fuerte, pero también con un interés político muy fuerte. Y eso es la Facultad de Ciencias, una facultad con una conciencia social, característica de la UNAM, pero sí me parece más fuerte en algunas facultades, y una de ciencias por ejemplo, de ahí surgen muchas ideas de llevar la ciencia al pueblo, de buscar que los científicos se formen no solo para hacer papers y para descubrir conocimientos nuevos, sino también para resolver los problemas de los habitantes de las ciudades, ¿no? De los habitantes del mundo. Tras una rectoría muy destacada, culmina el periodo del doctor José Narro Robles al frente del UNAM, y en 2015 la doctora Rosaura Ruiz participa en la terna para ocupar la rectoría con amplio apoyo de la comunidad universitaria. Aunque muchos se hacen la pregunta, ¿la universidad está lista para tener una mujer rectora? Claro que está preparada desde hace mucho tiempo para tener una rectora. Igual que el país ya puede tener una presidenta, qué bueno que ahora tiene una jefa de gobierno y va a tener una directora del CONACYT, ¿me entiendes? Es muy importante. Y se está viendo cómo las mujeres, cuando tenemos una responsabilidad, la sabemos asumir y lo podemos hacer bien o mal, también como un hombre, por supuesto. Pero sí creo que las mujeres tenemos características especiales que no se deben desperdiciar para estos puestos, ¿no? Hubiera sido la primera mujer en ocupar el cargo más alto de la UNAM, pero resultó electo el doctor Enrique Graue Vigers. En marzo de 2008 es nombrada miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Pero en las elecciones federales de ese mismo año resulta electa Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, y ella nombra a la doctora Rosaura Ruiz secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad más grande del mundo. Algo que me entristece es ver cómo se ha descuidado la educación básica en la ciudad y en el país. El rezago de niños y niñas en general, particularmente de las poblaciones menos favorecidas, digamos, de los sectores menos favorecidos, es tremendo. Cuando vemos las calificaciones que obtienen niños y niñas en matemáticas, en español, vemos un gran rezago. Y es que esto que vemos en general es el apoyo a sectores privilegiados, el apoyo a grupos que ya de por sí eran favorecidos por los diferentes gobiernos, por el Estado, y el abandono de los grupos más vulnerables. La doctora Sheinbaum, la jefa de gobierno, le ha dado una gran importancia a la educación y estamos trabajando mucho dando becas a los niños y niñas para que tengan mejores condiciones de vida, para apoyar a las familias, pero también en la parte académica. Tenemos que lograr tener materiales que les permitan a los chiquitos y chiquitas entender mejor conocimientos básicos que van a cambiar su vida. La educación de la infancia es fundamental para el desarrollo de un país. Puesto merecido, pues no puede soslayarse la importancia de la doctora Rosaura Ruiz en la inteligencia de la educación y de la educación de la ciencia en México. La visión plasmada en su obra impresa, en artículos, libros, conferencias y en su incansable trabajo institucional
ha conducido a cambios en los planes de estudio de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM. Sus planteamientos están contribuyendo al análisis y mejora de educación básica en México a través de su participación en los proyectos de formación y actualización de profesores y en la revisión de planes de estudio de la SEP, la elaboración de recursos didácticos y eventos para la socialización de la ciencia. Siempre ha entregado su vida a la labor incansable de promover la educación y el desarrollo de la ciencia mexicana y universal. Una brillante universitaria que enaltece a su casa, la UNAM. La ciencia muchas veces no es segura, pero sí estamos muy cerca. Es decir, a ver, lo más probable, lo casi seguro, es que así eran. Como decía nuestro gran rector Javier Barrosierra, la UNAM es el espejo del mejor México posible. Naturalmente, lo que tiene la UNAM es lo mejor de México. Tiene, ya dije antes, lo reconozco plenamente, tiene defectos, tiene problemas, pero como decía Barrosierra, es el espejo del mejor México posible.